Pues mi nombre es Alberto Quesada, vengo a presentar mi proyecto, se titula Aplicaciones de la analítica predictiva en la industria energética y bueno, mi tutor por parte de la universidad, pues José Miguel Mateo Rocco y por parte de Artelnix, Roberto López González. Bueno, debido a la escasez de tiempo, solo voy a presentar dos de las aplicaciones que había desarrollado a lo largo del trabajo, que son la predicción de la generación de una planta fotovoltaica y la optimización del consumo de una planta gas solar híbrida. Bueno, hoy en día la cantidad de datos que estamos generando y almacenando, pues tenemos capacidad para manejarlos, se puede asumir. Gracias a ello están surgiendo nuevas técnicas que nos ayudan a extraer ese valor útil de los datos. Y este conjunto de técnicas lo podemos englobar dentro de la analítica avanzada, que se utiliza para descubrir relaciones ocultas, reconocer patrones o predecir tendencias en los datos. A su vez, se puede descomponer en 4 grandes grupos: la analítica descriptiva, de diagnóstico, predictiva y prescriptiva. Bueno, en este caso nos vamos a centrar en la analítica predictiva, en concreto un método de los más conocidos, las redes neuronales. Son modelos computacionales que se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano y bueno, pues tienen una estructura de red compuesta por neuronas y, como vemos en el esquema, pues puede tener diferentes capas que representan diferentes niveles de abstracción. El objetivo, por tanto, de las redes neuronales es crear una función y igual a f de x, tal que para un nuevo set de datos x', pues el error en la medida sea mínimo, ¿no? Vale. La primera de las aplicaciones que vamos a mostrar, la predicción de la generación de una planta fotovoltaica, en este caso de Ávila, y el principal inconveniente de estas plantas es su intermitencia y la dificultad de poder controlar las variables ambientales, ¿no? En este caso hemos utilizado 2 bases de datos diferentes, la primera de ellas datos de generación de la propia planta en Ávila y por otro lado un histórico de variables ambientales. Primero realizamos un análisis descriptivo con el fin de resumir un poco el histórico de datos. Posteriormente realizamos el análisis de diagnóstico. Aquí buscamos relaciones entre las variables y, por otro lado, determinar qué factores son los que más influyen en este caso, la generación. Entonces podemos ver en el eje X el ángulo de incidencia, en el eje Y la potencia generada, ¿no? Pues máximo cuanto más cerca de la normal. Posteriormente realizamos el diseño de la red neuronal, en este caso no he puesto el esquema, y una vez entrenada debemos testear su fiabilidad. En este caso pues hemos utilizado una regresión lineal y vemos que la correlación de 0,91. Por último, ya podemos predecir la generación de electricidad de la planta en cualquier día a partir de las variables ambientales y en este caso pues el error de media en la medida pues ha sido un 5%. Bueno, la segunda de las aplicaciones, la optimización del consumo. En este caso es una planta que está en Sevilla, en Sanlúcar la Mayor, Solugas. Las eléctricas cada vez apuestan más por este tipo de planta, gas solar híbrida, porque mantienen un suministro constante en la red eléctrica. Bueno, para esta aplicación no pudimos conseguir una base de datos propia de la planta, entonces hemos utilizado un software de ingeniería llamado Thermoflex. Entonces lo primero que tenemos que hacer es validar que el software de verdad refleja la realidad de la planta. En este caso, pues un error de simulación de un 2%. Posteriormente generamos la nube de datos, hemos contemplado las variables que vemos ahí: temperatura, humedad, presión, los flujos másicos de combustible de aire y la irradiancia, y vemos que la variable más influyente, pues el flujo másico de combustible, ¿no? Como era de esperar. Realizamos el diseño de la red neuronal y de nuevo testeamos su fiabilidad con una correlación pues prácticamente 1, ¿no? Vale, para realizar la optimización, una vez que ya tenemos el modelo matemático, pasamos a establecer las restricciones. En este caso, como ya he comentado, queríamos una potencia constante de salida, 4,6 megavatios en este caso, y por último especificar un criterio de rendimiento, que en este caso pues queremos minimizar el flujo de combustible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues generamos un archivo de datos en el que vamos variando a lo largo de las condiciones de un día todas las posibles combinaciones de flujo de aire y flujo de combustible. Aplicamos las restricciones, aplicamos el criterio de funcionamiento y obtenemos ese flujo óptimo que podemos ver de combustible en comparación con el flujo de combustible previo, ¿no?, que tenían ellos y con el flujo de aire. Y vemos unos ahorros pues significativos. Finalmente, decir que hemos demostrado la fiabilidad de las redes neuronales en este tipo de aplicaciones. Los resultados obtenidos en cada una de las partes han sido bastante buenos y bueno, demostrada también la necesidad que tienen las empresas del sector de aplicar estas nuevas técnicas. Y esto es todo. Gracias.